Las cabezas colosales son rasgos distintivos de la civilización olmeca de la antigua Mesoamérica. Las primeras investigaciones arqueológicas de la cultura olmeca fueron llevadas a cabo por Matthew Stirling en 1938, estimuladas por el hallazgo de una cabeza colosal en el siglo XIX. Hasta la actualidad se ha confirmado la existencia de 17 cabezas de piedra, todas dentro del corazón olmeca, en la costa Golfo de México, en los estados de Veracruz y Tabasco. La mayoría de las cabezas colosales fueron esculpidas en rocas esféricas, a excepción de dos, halladas en San Lorenzo Tenochtitlán, que fueron talladas desde tronos de piedra maciza. Un monumento adicional en Tacalic-Abaj, en Guatemala, es un trono que pudo haber sido esculpido a partir de una cabeza colosal. Este es el único ejemplar fuera del corazón olmeca. La datación de los monumentos ha sido difícil debido a los cambios que muchos han presentado respecto a su contexto original. La mayoría de las cabezas datan de principios del periodo preclásico, del 1500 al 1000 a.C., y algunas del periodo preclásico medio, del 1000 al 400 a.C. Los ejemplares más pequeños pesan alrededor de 6 toneladas, mientras que el mayor se estima posee un peso de 40 a 50 toneladas. Estas cabezas masculinas eran hechas en basalto, medían 2,7 metros de altura y tenían un peso promedio de 25 toneladas. Las colosales cabezas olmecas fueron esculpidas de grandes piedras de basalto extraídas de la Sierra de los Tuxtlas de Veracruz. Estas fueron transportadas a grandes distancias, aunque el método utilizado para el transporte aún no es claro. Los monumentos terminados representaban realísticamente los retratos de los diferentes gobernantes olmecas, como por ejemplo el primer gobernante de la cultura, cada uno con un toque distintivo, y las cabezas se organizaron de diversas formas en línea o grupos en los principales centros turísticos. Asimismo, todas las cabezas colosales muestran a hombres maduros con mejillas carnosas, narices chatas, partes traseras planas y ojos que tienden a ser ligeramente entrecerrados. Las características físicas generales de las cabezas son de una raza o población que siguen siendo común en los estados de Tabasco y Veracruz en la actualidad. También se cree que son guerreros y no dioses por los cascos que llevan. Las cabezas olmecas no pueden ser datadas de un modo preciso, pero las cabezas de San Lorenzo fueron enterradas alrededor del 900 a.C., indicando que su periodo de uso y manufacturación fue incluso antes. Las cabezas habían sido movidas de su contexto original antes de ser investigadas por los arqueólogos, y las cabezas se encuentran parcialmente expuestas en la superficie del suelo actual. Debido a estos factores, el periodo de producción de las cabezas colosales no es conocido, por lo que puede variar desde un siglo hasta un milenio. Estimaciones del lapso de tiempo durante el cual las cabezas colosales fueron producidas varían desde 50 hasta 200 años. Las cabezas de San Lorenzo pueden ser los más antiguos ejemplos del tipo y a la vez las más hábilmente ejecutadas. Gracias a ello, las cabezas de piedra han sido asignadas al periodo preclásico de la cronología mesoamericana. La gente era sorprendentemente buena para mover piedras gigantes
en la antigüedad, sobre todo porque vivían en la edad de piedra. Se tiene una idea acerca de cómo los seres humanos fueron capaces de mover piedras gigantescas en los casos de Stonehenge y las pirámides de Egipto. Sin embargo, las colosales cabezas olmecas son otro caso. Los arqueólogos no saben de qué tratan ni por qué están en ese lugar, ni cuál era su fin. No obstante, si se cree que los olmecas fueron la civilización más antigua de América, anterior a los incas, mayas o aztecas, estás en lo cierto. Las cabezas olmecas están talladas en basalto volcánico. Cada cabeza tiene un peso aproximado de 20 toneladas y teniendo en cuenta que esta civilización no llegó a inventar la rueda, es algo muy extraño. ¿Cómo pudieron transportar estas inmensas rocas a través de la selva y con un calor intenso? Podrás decir, pues igual que los egipcios, arrastrar piedras de 20 toneladas por un denso terreno, arañas, serpientes y una meseta de 50 metros. Es algo distinto al desierto. No funcionan las mismas técnicas aquí y todavía no se sabe cómo pudieron llegar hasta ahí. La civilización olmeca fue la primera y los investigadores aún no saben cómo en la edad de piedra donde vivían fueron capaces de tallar cabezas gigantes de tal peso. Para hacernos una idea, los olmecas se desarrollaron al mismo tiempo que el faraón Tutankamón en Egipto. Se puede decir que son contemporáneos. La cultura y en especial las cabezas olmecas siguen siendo un misterio para la ciencia, quien no ha podido descifrar de quiénes son estos rostros gigantescos. Tal vez eran sacerdotes de la tribu, sus reyes, sus gobernantes, sus dioses o sus guerreros. Pero por el esfuerzo que supone mover y tallar estos bloques de 20 a 25 toneladas, podemos pensar que representaban a personajes muy importantes en las sociedades olmecas. Todos los monolitos fueron esculpidos a base de golpes de piedra basáltica, material asociado a los volcanes, los que representaban la morada de los dioses y la entrada al inframundo. Se cree que estas rocas inmensas fueron transportadas a lo largo de 80 kilómetros, atravesando ciénagas, selvas y pantanos, lo que significa un gran proceso de organización entre centenares de personas. Además del deterioro de algunas de ellas por motivo de la erosión natural, producto del contacto con la humedad, para muchos, las gigantescas cabezas representarían a las deidades, guerreros, líderes, jugadores de pelota, híbridos, divinos del hombre y el jaguar, registro de decapitaciones, referentes astronómicos o manifestaciones de deseos de eternidad. Lo cierto es que no fueron hechas con intenciones puramente estéticas.